Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros, primero que nada, nuestra analista y colaboradora de todos los viernes, la licenciada Rosa Seguí, el periodista de El Nuevo Día, Benjamín Torres Gotay. Vamos a hablar con él sobre muchos temas interesantes que ha estado cubriendo en las últimas semanas y lleva un tiempito sin estar aquí en los micrófonos de Sobre la Mesa. Manuel Minero, presidente de la Asociación Amigos del Fortín de San Jerónimo, una estructura histórica en la zona de la capital de San Juan, va a estar con nosotros. Tienen actividad este fin de semana y les tengo que decir, como alguien que ha visitado el Fortín de San Jerónimo recientemente con mi hija, les puedo decir que está en óptimas condiciones. Tiene un grupo de voluntarios que realmente le están poniendo mucho cariño y mucho empeño a convertir esa estructura histórica realmente en un referente para toda la comunidad. Y por último, Marisol Feliciano, coordinadora de programas de la Fundación Sila María Calderón, va a estar con nosotros como 2 semanas al mes, 2 viernes al mes aquí en Sobre la Mesa, hablando sobre los programas de desarrollo empresarial, particularmente para la mujer, que se desarrollan en el Centro para Puerto Rico y la Fundación Sila María Calderón. Todo eso y, por supuesto, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 20 de agosto del 2021, son las 7:57 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y de inmediato tenemos que comenzar hablando nuevamente sobre el COVID-19. Yo no sé cuántos de ustedes ya han visto los datos para el día de hoy y recordarán que ayer yo discutí también los datos de ayer. Hoy tenemos otras 13 muertes. Básicamente ya hemos vuelto a otro momento en la pandemia donde estamos viendo todos los días fallecer un número de personas en los doble dígitos. Y eso ciertamente es algo que tenemos que mirar con mucho detenimiento, que tenemos que mirar con mucho cuidado. La mayor parte de estas personas, si no posiblemente todas, son personas no vacunadas. Eso no quiere decir que estas personas no sean puertorriqueños y puertorriqueñas. Eso no quiere decir que estas personas no vayan a tener toda mi solidaridad y que la familia de estas personas no vaya a tener toda mi solidaridad también por esta terrible pérdida que estarán experimentando al menos 13 familias en el día de hoy de un ser querido que está bien, no se habrá vacunado, pero las decisiones que tomamos los seres humanos sí tienen efecto sobre nuestras vidas y sobre las vidas del prójimo y sobre las vidas de nuestros seres queridos, pero eso no quiere decir que uno deja de amar a esas personas, que uno deja de ser solidario con esas personas. Y mi invitación, y la razón por la cual he insistido tanto en este tema, mi invitación es, si usted tiene la posibilidad de vacunarse, vacúnese. 509 hospitalizados es el total para el día de hoy. Tengo que insistir en que la semana pasada, o a comienzos de esta semana, decía Jaime Pla, el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, en el programa Pegados en la Mañana con Julio Rivera Saniel, que ya para el lunes de la semana que viene estaríamos viendo 500 y pico de hospitalizados. Ya llegamos a esa cifra y estamos básicamente a unas 150 hospitalizaciones del máximo que hemos tenido en Puerto Rico durante la pandemia de COVID-19. Yo les invitaría, sobre esa cifra de hospitalizados, yo les invitaría a que vean la portada del periódico Primera Hora de hoy. Sin vacunar la mayoría de los hospitalizados. Y a veces cuando hablamos de porcientos, de proporciones, no vemos con igual claridad que cuando hablamos de números absolutos. Aquí en números absolutos, fíjense estas cifras que pone en portada el periódico Primera Hora. Cifras del Departamento de Salud apuntan a que de 791 personas ingresadas por el virus en los últimos 4 meses, o sea, este es el total de personas que han ido a hospital,
en algún momento durante los últimos 4 meses han tenido que ser hospitalizadas, ingresadas, dadas de alta o ingresadas, debo decir, al hospital, solo 109 habían recibido la dosis completa. Voy a repetir ese dato porque me parece que ilustra lo que han estado diciendo salubristas a través de todo Puerto Rico y lo que he estado insistiendo yo para repetir ese mensaje que me parece tan importante. 791 personas ingresadas en hospitales en los últimos 4 meses producto del COVID-19. De esas 791 personas, solo 109 habían recibido la dosis completa. Quiere decir, cerca de 800 personas de ese total, o cerca de 700, debo decir para ser más preciso, cerca de 700 personas no tenían la vacuna, 100 personas tenían la vacuna. Esa proporción que usted está viendo, eso es lo que provoca la vacuna. O sea, reduce el número de personas que tienen que ir al hospital, reduce el número de personas que fallecen. No es perfecta. No piense usted que le van a poner una vacuna y usted está garantizado, tiene una garantía de Panasonic, anticipándose al futuro de que a usted no le va a pasar nada. No, imposible. Yo no sé a qué médicos están yendo estas personas que esperan un 100% de confiabilidad, pero yo nunca he ido a un médico que me diga, mira, tienes tal cosa, lo sé a ciencia cierta, el tratamiento es este y no te preocupes que ya mañana en 24 horas tú vas a estar mejor. Las personas que tienen cáncer, yo he tenido cáncer, personas muy cercanas en mi familia, los médicos le dicen a uno, bueno, yo te voy a tratar, quimio, radio, pero el resultado no es seguro. Nada es seguro en la vida. Y estamos hablando de unos organismos muy complejos, el cuerpo humano. Y por tanto, nada puede ser enteramente seguro. Pero la ciencia no se basa en la seguridad absoluta. La ciencia se basa en las probabilidades. Mire, si usted no hace nada, la probabilidad de que usted vaya a morir, digamos, una persona que tenga un diagnóstico de cáncer, la posibilidad o la probabilidad de que usted vaya a morir es bien alta. Es más, es casi seguro que va a morir si no hace nada. Ahora, si hace algo, yo no le puedo garantizar que no va a morir, pero sus probabilidades de morir bajan. Entonces, tengo que insistir en que no me queda claro, no entiendo cómo una persona racional que si le diagnosticaran cáncer se sometería a un tratamiento de quimioterapia y radioterapia bajo el consejo de su médico, cómo esa misma persona, bajo el consejo del mismo médico, le está diciendo, evítate un problema, evítate posiblemente la muerte o la hospitalización o causarle la muerte a otra persona, todo lo que tienes que hacer es vacunarte, y de pronto rechazamos ese consejo médico. ¿Cómo se raciona eso? A mí no me queda claro. Y entendamos que cuando hablamos de quimioterapia y radioterapia es literalmente inyectar al cuerpo, en el caso de la quimioterapia, un químico que causa unas reacciones en el cuerpo porque esencialmente es un químico, y estoy sobresimplificando esto, es un químico que busca matar unas células cancerosas. Y como está matando unas células cancerosas, ocasionalmente mata otras. Y por eso las personas, esto le pasó a mi papá, perdió el pelo. Perdió el pelo cuando estaba atravesando un diagnóstico y un tratamiento de cáncer. Así que es esencialmente un veneno. Radioterapia es tratar un cáncer con radioactividad. Y claro, si usted está tratando un tumor, es muy difícil que un tumor que está localizado en un solo lugar en el cuerpo, de alguna manera esa radioterapia, esa radioactividad no afecte otras partes del cuerpo. Porque así no es como funciona la ciencia, de nuevo. Entonces me sorprende mucho que personas enteramente racionales que acepten ese tipo de consejos de sus médicos, que sí conlleva unos riesgos mucho más serios, pero claro, conlleva una ganancia significativa, que acepten esos consejos, pero que no estén dispuestos a aceptar algo como la vacunación. De verdad, si usted es una de esas personas, yo le pediría encarecidamente que usted se sienta y haga un autoanálisis
hágase estas preguntas que yo le estoy haciendo. ¿Aceptaría un consejo de mi médico si me diagnosticaran cáncer para hacerme un tratamiento? Y si la contestación es que sí, explíqueme por qué no aceptaría un consejo de ese mismo médico para usted vacunarse. De paso, ese artículo de Primera Hora, más allá de dar ese dato tan, de nuevo, que ilustra con tanta claridad el por qué uno debe vacunarse, 100 personas de los hospitalizados estaban totalmente vacunados, el resto, 700 personas. Estamos hablando de básicamente una proporción de 1 de cada 8 hospitalizados estaban vacunados, el resto, 7 de cada 8, no lo estaban. Eso le dice algo a usted. Pero más me dice a mí lo que está en la página 4 del periódico Primera Hora, que es el titular de ese artículo. Cuando llegan a hospital, sí muestran interés por la vacuna. Y el problema es que ya es muy tarde. Y yo les estoy diciendo esto a todos ustedes porque yo quisiera que para todos ustedes no llegase ese momento, que no fuese muy tarde para ustedes tener la oportunidad de vacunarse. Manteniéndome en este tema y en uno que he discutido durante la semana, la Asociación de Doctores en Medicina Naturopática de Puerto Rico publicó una comunicación, y qué bueno, publicó una comunicación, y la voy a citar, diciendo: la desinformación o falta de una atención adecuada puede costarle la vida a muchos ciudadanos ante este nuevo repunte del COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, hemos sido muy rigurosos y responsables en promover la vacunación. Queremos darle la confianza a nuestros pacientes de que la vacunación es la decisión correcta para evitar una mayor crisis de salud, destacó el doctor en medicina naturópata Raúl Guzmán Vidal. Esta es la Asociación de Doctores en Medicina Naturopática de Puerto Rico. Y ustedes saben que ha habido un naturópata esta semana que ha estado haciendo noticias por su operación casi industrial para conceder certificaciones por objeción religiosa a personas para que no tengan que vacunarse. Pero hay un dato adicional que incluye la Asociación de Naturópatas en su comunicación, y es que dice: el gremio enfatizó que es menester aclarar la diferencia de los naturópatas o NL, cuya preparación solamente requiere una maestría y una licencia sin reválidas acreditadoras. De igual manera, Ramos indicó que los naturópatas tampoco están autorizados a ordenar exámenes diagnósticos ni pruebas de laboratorio específicas. Me está que están tirándole la mala, como dicen en la calle, a algunas personas que quizás se hacen llamar doctores, que quizás se hacen llamar doctores en naturopatía y realmente pues no tienen tal preparación. Yo no sé de quién estarán hablando, ¿verdad? Pero me está raro que hayan incluido eso mismo, y lo traigo simplemente para que usted, cuando vaya a visitar un naturópata, pues, o una persona que tiene el título de doctor, oiga, asegúrese de que en efecto sea doctor. Sería el colmo que además de usted estar visitando a una persona que habla sobre una peste que tienen las mujeres cuando se desarrollan profesionalmente, que además, pa' colmo, no fuera realmente un profesional de la salud. Eso sería muy lastimoso, pienso yo. No estoy haciendo referencia aquí a nadie en particular, simple y sencillamente que cuidado con eso. De paso, y para cerrar este tema, me sorprendió también ver en días recientes que la diócesis de Arecibo, el obispo de Arecibo, expresara en un comunicado de prensa, y cito: nuestra diócesis de Arecibo, si para hacer valer la objeción de conciencia fuese legítimamente requerida la firma de un ministro ordenado, los sacerdotes y diáconos permanentes que libremente estén dispuestos a firmarla, al feligrés católico que con la conciencia bien formada así lo pida, pueden hacerlo o referirlo al obispado de Arecibo. Un poco compleja la construcción de esa oración, pero básicamente lo que está diciendo es que en el obispado de Arecibo, un feligrés católico puede solicitar que un sacerdote, y si el sacerdote se lo niega, pues mire, venga aquí a donde el palacio obispal
y aquí le daremos esa certificación. Yo creo que el obispado de Arecibo primero está desconociendo lo que han dicho casi todos los obispos católicos, al menos en Puerto Rico, en muchas partes del mundo, y además lo que ha dicho el Papa, y lo cito para que quizás se oriente el personal del obispado de Arecibo. El Papa Francisco dijo: gracias a la gracia de Dios y al trabajo de muchos, ahora tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Conseguir las vacunas que autorizan las respectivas autoridades es un acto de amor. Le pido a Dios que cada uno de nosotros pueda hacer su pequeño gesto de amor, por pequeño que sea. El amor siempre es grande. Esas son las palabras de la autoridad máxima en cuanto a temas dogmáticos y de fe en la Iglesia Católica. Y traigo particularmente ese tema sobre su autoridad porque me parece que el obispo de Arecibo no ha entendido correctamente cuál fue la orden del gobernador. El gobernador lo que está diciendo es: si usted tiene una objeción religiosa legítima y usted, su pastor, su sacerdote, su líder espiritual, en efecto dice: oiga, en la iglesia nuestra hay un dogma de fe, hay un artículo de fe que dice que las personas no deben vacunarse, como digamos en el caso de los Christian Scientists. Pues fabuloso que ese sacerdote, que ese pastor firme una carta diciendo: mire, en nuestra iglesia es un artículo de fe que las personas no deben vacunarse. Hay muy pocas iglesias, de paso, que tengan eso como un artículo de fe, y sin lugar a duda, la Iglesia Católica no tiene eso como un artículo de fe. Entonces creo que el obispo de Arecibo ha confundido el rol de los sacerdotes y el suyo propio en este proceso. Y parecería que él se ha convertido en una especie de notario. Bueno, si la gente viene a donde mí, yo certifico que esa persona tiene una objeción de conciencia. Esa persona, pero es que ese no es el rol suyo. Usted no está autorizado para el Estado para certificar que las personas tienen una objeción. Si fuera así, pues quizás no hubiesen dado esa autoridad también a los notarios. Si venga donde mí, Armando Valdés, notario, que no tiene nada que ver, o sea, no es una autoridad eclesiástica, venga donde mí, dígame que usted tiene una objeción de conciencia y yo certifico que usted es quien usted dice y que usted en efecto me ha expresado tener una objeción de conciencia. Ese no es el rol del obispo. El obispo no es un notario, ni los sacerdotes en la iglesia y en el obispado de Arecibo no son notarios. Ellos están ahí para decir si en efecto la Iglesia Católica, como dogma de fe, le ha dicho a sus feligreses que no se vacunen, y por tanto el obispo o el sacerdote certifica que eso es un artículo de fe y que la persona está simple y sencillamente siguiendo los dictámenes de su conciencia y de su religión, que es muy distinto a lo que está planteando aquí. Vengan para acá y yo también voy a montar una operación para conceder en la zona de Arecibo, conceder estas certificaciones para que la gente no se vacune. Me parece irresponsable y, de nuevo, una lectura totalmente errada del propósito de la orden ejecutiva y sin duda también algo que va contra incluso lo que ha expresado el Papa Francisco como su posición, y pensaría yo que si él lo dice es porque en la Iglesia Católica no hay ningún tipo de objeción con la vacunación. Salario mínimo. Hay un artículo, varios artículos, debo decir, interesantísimos hoy, donde citan a Juan Zaragoza. Juan Zaragoza, senador por el Partido Popular Democrático, miembro presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, analizando la medida del gobernador. Estamos hablando aquí del salario mínimo. Hay unas diferencias, valga la redundancia, mínimas entre los dos proyectos. Básicamente, el proyecto de Pierluisi llevaría el salario mínimo a $10.50 para julio del 2025. El proyecto del PPD y de la legislatura llevaría el salario mínimo a $10 para octubre del 2023. O sea, 2 años antes, y se queda corto por 50 centavos, pero bueno, más o menos se compensa porque supongo que tendrán 2 años más para cobrar ese salario más alto. Ambos proyectos coinciden en comenzar con un aumento a $8.50 en enero del 2022. La diferencia principalmente estriba en cómo se activan el segundo y tercer aumento
y en qué momento se activan esos aumentos escalonados en el salario mínimo. Y lo que dice la legislatura es, bueno, vamos a crear un comité y que ese comité se encargue de evaluar si corresponde hacer el tercer aumento, el que llevaría el salario mínimo a $10 para octubre del 2023. En el caso del gobernador, él dice, no, yo quiero que sean unas métricas económicas ya estipuladas y si cumplimos con esas métricas económicas, digamos, si el crecimiento económico llega a ser, hay un planteamiento para que llegue a ser de 7.6% en el 2024 en comparación con el 2021. Pues si llega a haber ese tipo de crecimiento económico, automáticamente se activa ese tercer aumento en el salario mínimo, para poner ese como ejemplo. ¿Qué sucede? Yo estoy de acuerdo con que sea un criterio absolutamente objetivo e imparcial, que no tengan que pasar juicio nuevamente un grupo de personas acerca de la posibilidad de aumentar el salario mínimo. Pero he dicho que me parece que los supuestos económicos con los cuales están trabajando son demasiado agresivos. Eso de que 7.6% de crecimiento en comparación con el 2021, eso me parece muy difícil que se dé. Y Juan Zaragoza, yo creo que él es muy hábil con el lenguaje. Dijo, mire, eso en resumen requiere que caiga nieve en Puerto Rico. Y tiene razón. Lo ha dicho de forma magistral con esencialmente una frase. Lo que está planteando el gobernador, con lo cual, de nuevo, yo simpatizo desde el punto de vista teórico. Sí, me gusta, prefiero que sea algo enteramente objetivo, que no tengan que meter la cuchara de nuevo unos cocineros para decidir si en efecto se va a dar el aumento o no. Pero claro, si va a ser un criterio objetivo, tiene que ser un criterio objetivo realizable. Si va a estar dependiendo de un tema del clima, mire, de que en Puerto Rico lluevan 20 pulgadas de lluvia en el año 2024, bueno, pues eso quizás se dé. Pero como dice Zaragoza, si el criterio va a ser, no, pues que caiga nieve en el 2024, bueno, pues entonces estamos estableciendo un criterio para que no se dé ese aumento y yo creo que entonces estaríamos ante una farsa. Y por otro lado, Zaragoza también le contesta a Carmelo Ríos, que esta semana dijo, oye, nosotros tenemos que tener cuidado con que el aumento en el salario mínimo no implique que las personas que ganan ese salario de pronto pierdan beneficios como la tarjeta de salud. Y dice Zaragoza en tono irónico, y tiene razón. Ah, pues si es así, lo cito, vamos a bajarle el salario a la gente, a todo el mundo, para que todo el mundo cualifique. Para que todo el mundo cualifique para las ayudas y para que todo el mundo, pues naturalmente, dependa de alguna medida u otra para salud, para alimentación, para vivienda del gobierno. Y ciertamente eso no es lo que queremos. Yo creo que el aumento en el salario mínimo es justo y me sospecho que lo que tenemos aquí es otro duérmete nene del PNP. El gobernador evidentemente está en una posición donde no puede negar el aumento a 8.50 para enero del 2022. Hay amplio consenso sobre eso. Pero está buscando la manera de justificar, sea con el argumento de Carmelo Ríos o sea con el argumento de que no se cumplen con las métricas económicas, está buscando la manera de justificar el que no se den aumentos subsiguientes para realmente llegar a un salario mínimamente digno para miles y miles de trabajadores en Puerto Rico. Vamos a la pausa, regresamos con Rosa Seguí, eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa la licenciada y amiga Rosa Seguí. Rosa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, y buenos días a todas las amistades que se sintonizan todos los viernes este programa. Rosa, quería discutir contigo en este primer segmento el tema de la perspectiva de género. Es un tema que hemos discutido ampliamente en este programa, pero esta semana pasada hubo una manifestación promovida por ciertos sectores un poco más conservadores de nuestra sociedad en contra de la educación con perspectiva de género. Hubo una reunión ayer también en el Departamento de Educación con el secretario de unas personas también abogando en contra de la perspectiva de género. Hay unos argumentos que me parecieron
muy particulares acerca de la manera en que están enmarcando el debate. Y también esta semana, en Jugando Pelota Dura, hubo una expresión de parte de uno de los organizadores de la manifestación que se dio durante el fin de semana. Y yo le voy a pedir a la producción que nos pase ese audio, porque vas a escuchar la pregunta que le hace el periodista Alex Delgado y la reacción de esta persona, de nuevo, uno de los organizadores de la manifestación, y creo que delata algo de lo que está detrás de todo lo que estamos viendo en cuanto al tema de perspectiva de género en Puerto Rico. Vamos a escuchar, esto es de Jugando Pelota Dura esta semana. Muerto personas, los han matado porque son homosexuales, y usted cree que eso no es un issue por ser homosexual. Es que la realidad en Puerto Rico es que cuando tú implementas esta ideología, tú piensas que va a mejorar. ¿Tú sabes cuánta gente se ha sentido engañada porque pensaban que estaban de frente a una mujer y descubrieron que era un hombre? Entonces, ¿cómo manejamos ese engaño? ¿Cómo manejamos la mentira? Porque autopercibirte de una manera no es tu realidad. Bueno. Yo tengo que aprender a manejar esa diferencia. Eso no significa que estamos a favor de matar a nadie, pero también necesitamos el mismo respeto para nosotros como padres, para poder enseñarle a nuestros valores. Cuando quiera que una persona diga, eso no quiere decir que yo estoy a favor de matar a nadie, y añade el pero después, sabes que se ha metido en un terreno de arena movediza. ¿Qué te parecen a ti esas expresiones? Me dio mucha tristeza, la primera reacción que tengo que darte, Armando, me da mucha tristeza escuchar que haya personas que no se atrevan a tomar una postura en contra de la violencia, ¿verdad? Porque decir, no es que yo estoy a favor, nunca lo escuchamos decir estoy en contra, no está bien, rechazamos, y es una violencia particular. Y ya, si nos vamos al marco del derecho, que yo sé que muchas personas buscan, ¿verdad?, justificar dentro de las teorías existentes del derecho y no decir por qué queremos cambiar, pues ya existen los crímenes de odio. Eso existe. Eso lo hemos tenido que tipificar como una conducta criminal porque se quiere hacer valer que es algo, se quiere hacer creer, perdón, que es algo generalizado, ¿verdad? Escuchamos mucho eso, esas justificaciones, esas excusas, esos pretextos basados en prejuicios, con que no estamos fomentando el odio, con que el sector que aboga por los derechos, la amplitud de derechos y libertades, somos quienes estamos inculcando odio. Y realmente ya esto está establecido, es una mentira, es falso. Y por eso es que tú y yo y otras personas en las que coincidimos, aliadas y de la comunidad LGBT, hablamos con corrección, con convicción y con la verdad, amparados en el amor de que existen los crímenes de odio basados en un odio tipificado para las personas de la comunidad LGBT. Y se tratan, como ha sido con las mujeres, ¿verdad? Que estamos hablando de la perspectiva de género. Estamos hablando de cómo hay unas conductas y unos roles que se quieren establecer, imponer por la sociedad, por la cultura y también por los mal llamados valores, ¿verdad? Queremos utilizar esa excusa de los valores, que los valores siempre tienen que estar motivados por la solidaridad, por la comunidad y para hacer bien. ¿Y cómo es que una conducta tipificada criminalmente como odio nos va a hacer bien, ¿verdad? Y el odio es a estas comunidades históricamente marginalizadas. Entonces, la perspectiva de género, ¿qué es lo que quiere lograr? Pues es una forma de analizar. Y si seguimos diciendo ideología y si hablamos de dictadura de género y queremos cambiar la conversación, perspectiva es un punto de vista. Es que nos sentemos a mirar desde cómo se están privando de oportunidades, se está discriminando y se está tratando a una comunidad por su sexo. Es decir, y lo hemos hablado muchísimo, Armando, y de verdad esto no puedo creer que esté sucediendo, no puedo creer la cantidad de personas que quieren continuar fomentando que no podamos ser una mejor sociedad donde las personas nos tratemos como
humanos y no por nuestras orientaciones, no por nuestro color de piel y no por si nacimos con ciertos órganos reproductivos o no. La perspectiva de género no busca hacer cambiar la religión, la fe de nadie. Es que precisamente ya muchísimas religiones, incluyendo la católica, están hablando, ¿verdad?, de cómo tenemos que dejar de discriminar y tenemos que conocer qué significa discriminar y por qué se discrimina. Y definitivamente son unas conductas que hemos querido privar históricamente de ciertos grupos. En el caso de las mujeres no podíamos votar, en el caso de las mujeres no podíamos trabajar y todavía al día de hoy tenemos personas en el Senado que han hablado de cómo el rol de las mujeres es en la casa y cómo el rol de las mujeres es de cuidadoras. Así que mientras sigamos hablando de esta manera, de los roles, de lo que se supone que hagan, de qué es lo que queremos privarle a las mujeres sobre su vestimenta, sobre maquillarse, sobre el largo del pelo, esas cosas, eso es la perspectiva de género. No queremos hablar de cuál es esa orientación sexual o la identidad de género de las personas. Es que como humanos tenemos que movernos hacia la inclusión, que fueron las palabras que utilizó el secretario de Educación ayer cuando compareció a la manifestación que había de este sector antiderechos también en el Departamento de Educación y habló de que me gustó mucho esta frase cuando dijo, es que estas mujeres que están siendo asesinadas estudiaron en nuestro sistema de educación y están muriendo a manos, las están matando mis estudiantes también. Así que por eso es que es tan importante que movamos la educación con perspectiva, con el análisis, con la discusión, no con la imposición de ideas ni de ideologías como incorrectamente se quiera hacer ver. Y las palabras que utilizo, las escribí, era inclusión, que se respete, que se acepte y que se incluya. No hay nada peor para un niño o niña que no sentirse aceptado, que no se le valide su forma de ser. Así que no puedo entender cómo nos continuamos desinformando con esto y pues abro mis redes, estoy a la disposición para contestar preguntas, para tener estas discusiones y para poder cualquier duda que haya todavía sobre lo que es perspectiva, una forma de ver las cosas, analizarlo y movernos hacia una mejor sociedad. Yo te añadiría, Rosa, la expresión de ese caballero me pareció tan desafortunada porque, como tú indicaste, primero se le pregunta sobre los asesinatos de personas homosexuales y de personas trans y delata lo que tiene al interior. Dice, no, bueno, pero es que recuerda, hay personas que de pronto están con otra persona y creen que es una mujer y acaba siendo un hombre. Y un poco es el racional, la justificación para el asesinato de esa persona. Claro, y entonces, en ese sentido, yo creo que el tema de perspectiva de género, si algo, ese caballero lo que hizo fue darnos más herramientas, más municiones para argumentar a favor de eso, porque a esa persona, a ese caballero, habría que educarle sobre el derecho que tiene una persona trans a existir. Porque una persona trans tiene derecho a existir. Y una persona homosexual y una lesbiana tienen derecho a existir. Entonces, cuando tú dices, no, porque es que se confunde otra persona y no es lo que piensa esa persona que es, sino lo que le dice la sociedad que es, literalmente nos está haciendo el argumento a favor de la necesidad de perspectiva de género. Esta persona quiere imponerle a una persona trans cómo debe vestirse, cómo debe comportarse para no confundir a otros y así evitarse que la maten o que lo maten. Y eso está mal. O sea, nos ha hecho el argumento a favor de la necesidad urgente que tenemos en este país. Máxime si son personas que se les da espacio en programas de televisión. Eso está terrible, Armando. Para que ese mensaje llegue a miles y cientos de miles de puertorriqueños y haya gente en su casa que diga, pues mira, sí, tienes razón, la verdad que yo no quiero que maten a nadie, pero caramba. Entonces, de nuevo, insisto, cuando tú dices, yo estoy en contra del asesinato, pero ese pero no tiene lugar. Ese pero hay que eliminarlo y ese pero
lo eliminamos con la perspectiva de género. Correcto. Y volvemos, insistimos, no dijo no estoy en contra, no lo dijo. Dijo yo no estoy diciendo que estoy a favor, que es muy distinto tomar una postura en contra de las agresiones, de las conductas violentas, del discrimen y de los prejuicios que cuestan vidas de mujeres, cuestan vidas de la comunidad trans y de la comunidad LGBT. Y aquí no estamos diciendo, quisiera tener una conversación quizás en otro programa, ¿verdad?, sobre cómo es que realmente queremos imponer conductas sexuales, ¿verdad? Queremos que sea todo heteronormativo. Y eso es lo que tenemos que analizar, ¿verdad? ¿Quién está imponiendo algo a quién? La perspectiva de género no impone nada, no está al revés. Sí, está diciendo que todas las... caballero quiere que una persona que se siente mujer, pues se olvide de eso y se vista de hombre y se acabó. ¿Por qué? Porque no me vas a confundir a mis muchachos. Mire, es que no funciona así. Yo tengo derecho a vestirme. Esta es la pelea que dieron las mujeres en un momento por el uso de la falda, ¿verdad? Había mujeres que querían usar pantalones y habían hombres que querían insistir, y otras mujeres incluso que querían insistir en que usaran pantalones. Pues no, o sea, el ser humano debe tener libertad y autonomía para hacer eso, y por eso es que yo, como tú lo estás planteando, me pregunto también, ¿quién está imponiéndole a quién? Correcto, es querer imponerle a la sociedad que seamos todos heterosexuales. Eso es lo que está pasando, porque aquí ni tú ni yo, ni nadie está diciendo lo que tiene que ser nadie. Es que dejen ser, es que dejen a las personas ser. Rosa, vamos a la pausa. Cuando regresemos, quiero cerrar este tema porque hay una expresión de una de las personas que se reunió con el secretario de Educación ayer. Dice que la perspectiva, usando las palabras, la expresión perspectiva de género, que el problema no es perspectiva, sino que es la píldora venenosa, la manzana de la discordia, que es la palabra género. Yo quisiera entender por qué esa resistencia con una palabra tan sencilla como género. Venimos con eso y también con el tema de el salario mínimo. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Seguimos con Rosa. Rosa, la persona, Mario Rosado, presidente de la Junta Directiva de la coalición que está en contra de la perspectiva de género, la educación con perspectiva de género en el Departamento de Educación, dijo ayer que la píldora venenosa, la manzana de la discordia es la palabra género, que no tienen problema con la palabra perspectiva, claro. Uno va dividiendo las frases y las oraciones en distintas palabras y no sé incluso por qué tienen un problema con la palabra género individualmente, ¿verdad? Pero él dice que el problema es género. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el issue ahí? Digo, estoy pidiéndote que te pongas en los zapatos de una persona que quizás tú y yo no entendemos bien su argumentación, pero ¿qué es lo que tú crees que él quiere decir con esta expresión? Dividir, yo no creo que exista ningún fundamento, ¿verdad? Vámonos con sus argumentos de que las palabras que existen y que no existen según la RAE, ¿verdad? La Real Academia Española, y género es una que existe y está ampliamente aceptada. Esa construcción social que se le impone a personas, a humanos, seres humanos, según el sexo, eso es lo que es. Así que no entiendo cuál es esa... Bueno, sí entiendo, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que todos son pretextos, es todo para desviar el discurso, es para que tengamos estas conversaciones y nos desviemos realmente de cómo se sigue manifestando y perpetuando el odio, porque quieren continuar imponiendo roles basados en el género, quieren continuar... quieren seguir utilizando el mismo lenguaje y lo de la perspectiva, eso no se lo cree nadie, Armando. Están en contra de la palabra perspectiva y por eso es que hablan y siguen utilizando la palabra género para decir que es ideología y decir que es dictadura. Así que no querer validar la realidad que es que existe el género, ¿verdad? Y precisamente basada en esa perspectiva es que podemos movernos a llegar a soluciones y a currículos, porque de lo que estamos hablando es de un currículo. Estamos hablando de cómo tenemos que tratar de evitar
que sigamos imponiendo unas conductas basadas únicamente en ese género, en las conductas sociales, que va mucho más allá del sexo biológico. Y definitivamente querer dividir ahora la conversación cuando sabemos que han estado todo el tiempo acusando de la ideología de género, la mal llamada ideología de género y la mal llamada dictadura de género. Así que no, me parece que simplemente, que fue una forma de contestar algo para desviar el tema, porque no hay ninguna sustancia, ni ningún argumento válido, ni ningún fundamento social, médico, ni de solidaridad en sus palabras. Yo incluso, Rosa, yo no entiendo la oposición con la palabra género, tampoco entiendo la oposición con el concepto perspectiva de género. ¿Qué significa perspectiva? Perspectiva es punto de vista. Nuestra sociedad tiene un punto de vista hoy sobre cómo se debe, según, ¿verdad?, las normas prevalecientes, cómo se debe comportar un hombre, cómo se debe comportar una mujer. Cosas tan sencillas como que si yo llegara a Radio Isla el lunes, en lugar de estar vestido con una camisa de botones y maones, si yo llegara vestido con un traje de mujer, como se dice, ¿verdad? Un traje que haya comprado yo en una tienda por departamento y llego con falda, pues la gente me miraría raro. Bueno, pues, ¿por qué me miran raro? Porque hay un punto de vista, hay una perspectiva que existe ya. El que se quiera estudiar eso, el que se quiera analizar eso críticamente, no significa que se está imponiendo. Ya existe, la gente espera que yo venga vestido con una camisa de botones y con pantalones. Y si no lo hago, pues estoy rompiendo con esa visión que tiene el mundo acerca de cómo se debe vestir un hombre. Y de eso es lo que se trata. Y digo, estoy reduciéndolo a algo muy visible, muy, simple, muy sencillo, pero igual que eso, hay otros tipos de puntos de vista acerca de qué profesiones debe tener la mujer, lo que tú planteabas acerca de dónde debe estar la mujer. No, la mujer debe estar en la casa. El concepto de que no, las nenas son de papá y las nenas son de la casa, ¿verdad? Todas esas ideas son parte de una perspectiva de género que existe ya hoy. Lo que estamos hablando es, vamos a mirar eso, vamos a tratar de atacar eso para deshacer aquellas cosas que son dañinas a la igualdad en nuestra sociedad. Así mismo, lo dijiste muy bien, Armando. Yo utilizo un ejemplo porque tengo problemas de la espalda y te quisiera decir cuántas personas me preguntan que por qué no lo hago, ¿verdad? Como si fuera algo ya dado, ¿verdad? Eso es lo que le queremos decir. ¿Por qué tenemos que presumir que las mujeres queremos utilizar tacos o que nos gustan tacos o que por qué utilizo pantalones? Esas cositas, ¿verdad? Que ahora mismo las vemos normales, no fueron normales en muchísimo tiempo, ¿verdad? Y todavía hay lugares de trabajo que le exigen a las mujeres utilizar tacos, esa distinción de los uniformes, y las que lo quieran hacer, perfecto y qué bueno, y me encantan, se ven hermosos. Pero lo que queremos es provocar estas conversaciones, ¿verdad? De que si tenemos que esperar que las mujeres tengan este tipo de conducta, vestimenta, apariencia, o los hombres tengan este tipo de conducta, apariencia, y por qué lo hacemos, y que lo discutamos y que nos demos cuenta de cuáles son esas cosas que fomentan prejuicios, que limitan la prosperidad en la vida, ¿verdad? Que el aumento, el mejorar los niveles de vida en las personas por tener estas conductas. Rosa, salario mínimo. ¿Qué te parece el debate que se está dando entre ahora principalmente la legislatura y el gobernador, pero también ha habido debates internos incluso en la mayoría de la Cámara, ¿no?, del Partido Popular Democrático? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué está motivando al gobernador a esta iniciativa alterna cuando ya hay un consenso tan amplio en la legislatura con un proyecto que realmente no tiene muchas diferencias frente al del gobernador? Demuestra a quién se debe el gobernador.
El gobernador no está actuando como si se debiera al pueblo, a las grandes mayorías, como tú bien dices, con un consenso y con una necesidad visible y palpable en el pueblo de Puerto Rico con nuestras condiciones. Lo vimos con la ley de retiro digno, que fue aprobada unánimemente por ambas cámaras y presentó una legislación también en contra de lo que ya se había aprobado. Y eso pues no surtió efecto por la presión y de las movilizaciones, de las protestas y del consenso. Y esto va a ser lo mismo. Y tiene que tener mucho cuidado porque el pueblo de Puerto Rico no aguanta más. Así que era una cosa de la que habíamos hablado, ¿verdad? De qué es eso que va a incendiar la llama de las manifestaciones y de las protestas y de ese resurgir del verano del 19. Y una de estas cosas puede ser, yo no puedo prever cuál de estas va a ser, pero salario mínimo, que no se legisla desde el 2007, que no hay un aumento desde el 2009. Y que existe este consenso pese a esas discusiones y a esos tratos que se están dando dentro del Partido Popular, ¿verdad? Que si Tatito no quiso hacerle caso a Ferrer, ¿verdad? Todas esas cosas que están sucediendo dentro del Partido Popular, pues vemos que se logró este consenso, ya se aprobó el informe de conferencia, ya se aprobó en la sesión de la Cámara de Representantes y ahora se espera que el lunes pase al Senado para votación en el Senado. Así que ¿a quién se deben los que no quieren que el pueblo de Puerto Rico mejore sus niveles de vida? Pues se deben a unos intereses, y esos intereses a una clase a quienes los políticos representan, ¿verdad? Porque no necesariamente son de esa clase, pero se deben por las aportaciones políticas, se deben por las presiones, se deben por el pay for play, se deben por ese movimiento de que cuando salgan del gobierno vuelven a la privada y de la privada al gobierno. Así que ¿a quién se deben? ¿Y de dónde? Aquí estamos hablando mayormente, ¿verdad?, de la industria privada, que es una industria donde se requiere, vamos a hablar de los pequeños y medianos comerciantes, hace falta capacidad económica para poder auspiciar y fomentar estos pequeños y medianos negocios. Vemos que estamos dejando la juventud atrás. Las personas para poder llegar a la Universidad de Puerto Rico, el transporte para llegar, el aumento en los costos de la matrícula, la falta de residencias en la Universidad de Puerto Rico y cómo se desalojaron a cientos de estudiantes y se dejaron en la calle. ¿Qué estamos brindándole a nuestra juventud, que son las que mayormente tienen que buscar estos trabajos 2 y 3 para poder pagar sus estudios? O sea, es un ciclo terrible el que le estamos dejando a nuestra juventud y tenemos que pensar en eso. ¿Para quién estamos legislando y quiénes son las personas que lo necesitan? Próximo en Radio Isla 1320. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo aquí en Radio Isla es Benjamín Torres Gotay del periódico El Nuevo Día. Además estaremos hablando con la Fundación Sila María Calderón acerca de los programas de desarrollo empresarial, particularmente para la mujer, que se están iniciando durante estos próximos meses en el centro para Puerto Rico. Y también estaremos hablando con la Asociación de Amigos del Fortín de San Jerónimo aquí en la zona del Viejo San Juan. Vamos a hablar con ellos acerca de todas las actividades que están haciendo y sobre la apertura de ese espacio histórico para visitas diarias por parte de la población puertorriqueña y por supuesto también los visitantes a nuestro país. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está con nosotros Benjamín Torres Gotay en línea telefónica del periódico El Nuevo Día. Benjamín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando. Encantado de estar contigo y con tu audiencia, como siempre. Gracias por siempre estar disponible para este programa. Hace unas semanitas que no hablamos. Quería comenzar dialogando sobre el tema del salario mínimo. Sí quiero abordar más extensamente esta plaga, esta pandemia que estamos viviendo también de violencia contra menores de edad, asesinatos contra menores de edad. Pero comencemos con el tema del salario mínimo. ¿Qué te ha parecido a ti? Y sé que le has estado dedicando alguna cobertura en tus escritos. ¿Qué te ha parecido a ti
este debate que se ha dado en la legislatura internamente en el Partido Popular Democrático, y entonces entre la legislatura y el gobernador, la fortaleza? Me parece que este quizás es de los primeros temas más impactantes que la legislatura esté atendiendo durante, diría yo, este cuatrienio. Yo sé que la primera sesión ordinaria se discutió mucho el tema del proyecto del Senado 184 para prohibir las terapias de conversión. Siento que este proyecto, el del salario mínimo, tiene un impacto mucho mayor en más personas. No estoy minimizando la importancia del 184, pero siento que este es uno que toca a más gente directamente, y yo no había visto hasta este momento pues este tipo de debate realmente de política pública. Hemos tenido las controversias y los escándalos políticos de siempre, pero el debate de política pública que se está dando me ha parecido interesante. Y claro, aún así se ha insertado en todo esto la política y los personalismos. ¿Qué te ha parecido a ti? Pues mira, coincido contigo, Armando, en términos de que lo que está ocurriendo dentro de la delegación popular con esta medida del salario mínimo y esa disputa muy agria entre Tatito Hernández, Héctor Ferrer, Ramón Luis Cruz, etcétera, tiene muy poco que ver con el salario mínimo y mucho que ver con las dinámicas internas y las rencillas internas y los balances de poder dentro de la delegación y quién se lleva el crédito por qué. Me parece a mí que eso es realmente lo que está en juego ahí. Y más allá de eso, pues estamos viendo dos propuestas de aumento del salario mínimo con algunas diferencias entre ellas. Y la que propone la fortaleza, pues yo coincido con unos comentarios que hace en el periódico de hoy Juan Zaragoza, sí, que básicamente dice que hasta tendría que caer nieve en Puerto Rico para que entre en vigor esa segunda y tercera fase de ese aumento. O sea que parece diseñada para que no haya aumento del salario mínimo más allá de la primera revisión, que sería a $8.50, si mal no recuerdo, en enero del 2022 de la propuesta de Fortaleza. La propuesta de la legislatura incluye son 3 aumentos y el primero es automático y el segundo quedaría en manos de una junta de salario mínimo, una nueva versión de junta de salario mínimo. Todo Puerto Rico sabe, Armando, que el salario mínimo que tenemos en este momento, el famoso 7.25 la hora, no da para vivir una vida digna en las condiciones económicas y de costo de vida que hay en Puerto Rico. Hemos estado desde el 2009 van 12 años en esa misma condición. Se está esperando o se supone o se espera que en algún momento se aumente desde Washington. Yo no estoy seguro si el aumento que se haga en Washington sería automático en Puerto Rico. No, yo sé que eso no siempre fue así, en algún momento se hizo así, pero no recuerdo ahora si es por ley o por orden ejecutiva o por decreto. No estoy seguro de cómo es que se aumenta automáticamente el salario mínimo si se aumenta en Estados Unidos. En Estados Unidos se está hablando o se ha hablado hasta de $15, que sería mucho más de lo que se está planteando aquí en Puerto Rico. O sea que todo el mundo reconoce la necesidad de aumentar el salario mínimo, aunque hay, como siempre suele suceder, sectores económicos opuestos a ello, declarando catástrofes y hecatombes si eso ocurre, como siempre ha sido el caso. Siempre han declarado o han anunciado tragedias y dramas que al final no ocurren. El salario tiene que aumentar como aumenta todo en la vida, y realmente el salario mínimo de 7.25 la hora no da para vivir, y se puede argumentar, Armando, tampoco que ni siquiera el 8.50 que hay en una propuesta o el $9 que hay en la otra. Quiero detenerme en ese punto que tú acabas de traer, Benjamín, porque a mí una de las cosas que me sorprende de estos debates, yo puedo entender que el sector privado quiera adelantar sus intereses, ¿verdad? Sectores dentro del sector privado, porque tampoco quiero generalizar. Pero siempre me sorprende la manera en que la perspectiva del
trabajador, la perspectiva de el ser humano que se está ganando el salario mínimo, no se trae a la discusión. Entonces, creo que en eso quizás la propuesta de la legislatura es un poquito más sensata en la medida en que te incluye a unos representantes de los trabajadores, y habría que ver, porque incluso probablemente esos representantes de los trabajadores no representan a tantos trabajadores que se ganen el salario mínimo, por eso tienen un convenio colectivo. Pero entonces, en el caso de la propuesta del gobernador, son todos métricas económicas sobre crecimiento, y por alguna razón ignoramos por completo en toda esta discusión, y creo que los dos lados lo están haciendo, algo tan sencillo como el índice de precios al consumidor, que nos permite evaluar el valor que tiene un dólar, ¿verdad? El dólar que yo tengo hoy vale más que lo que va a valer de aquí a 10 años, porque probablemente en 10 años la botellita de agua que compro por $1 va a costar 1.25. Pues mi dólar perdió valor, ¿no? Y por eso es que uno tiene que invertir el dinero, porque si lo deja debajo del matre va a perder valor ahí escondido debajo del matre. Entonces, te pregunto, ¿por qué en Puerto Rico ese análisis de el efecto que ha tenido la inflación sobre la capacidad del trabajador de costearse sus gastos no se tiene en cuenta, y parecería ser que el único análisis es, caramba, aumentar este costo va a implicar cierre de empresas, va a implicar reducción de trabajo, pero no se hace el mismo análisis con, oye, el aumento en el costo de la leche, el aumento en el costo de la carne, implica que ese trabajador tiene menos ingresos, tiene menos capacidad para atender las necesidades básicas de su familia. La razón es bien sencilla, Armando. Esta discusión, esta discusión se dirige y se ejecuta desde un solo lado de la moneda, que es el lado de los intereses económicos. Son los que están en las organizaciones, son los que tienen acceso a la fortaleza y a la legislatura, son los que aparecen en los periódicos, en los medios de comunicación. Es la gente que tiene, como diría uno, esta discusión agarrada por el mango. Y por eso es que todo se discute básicamente desde el punto de vista del efecto que tendría o en la economía, o en la empresa, o en los pequeños comerciantes, etcétera, etcétera. Y es este clásico caso, Armando, que es esa frase tan común en Puerto Rico de cabro velando lechuga. Tú tienes discutiendo si vale la pena o si se necesita o si es necesario un aumento salarial a los que tendrían que pagar ese aumento salarial, que obviamente preferirían, en una actitud muy miope, quedarse como estamos. Y digo miope porque al final del día, mientras más dinero la gente gana, más dinero hay en la economía, más se compra, más se gasta, mejor le va incluso a los mismos negocios. Porque los mismos negocios a su vez son las personas que trabajan en ese negocio también compran, etcétera. Está probado que mejores salarios mejora la economía. Lo que pasa es que hay una visión muy miope y muy estrecha de verlo todo a corto plazo y de si yo tengo que pagar más, pues a lo mejor no puedo hacer esta cosa, no puedo hacer lo otro. Ni hablar de las ganancias en productividad que podrá haber con un trabajador que se sienta más satisfecho, por supuesto, con un salario más digno. Por supuesto, todos los estudios del mundo dicen que los empleados mejor pagos trabajan mejor, más contentos, duran más en las empresas, etcétera, etcétera. Benjamín, pasando de este tema al tema, y yo sé que este es uno que tú le has dado mucha cobertura, has dedicado mucha tinta a este tema de la violencia contra los menores en nuestro país. Yo quisiera empezar a 30,000 pies de altura. ¿Cuántos menores de edad han sido asesinados en nuestro país desde comienzos de este año? El Nuevo Día sacó una historia el domingo pasado, si mal no recuerdo, que son, creo que son 11 menores asesinados este año. Eso en 8 meses que llevamos, pues es más de uno por mes. Sacó también la estadística, creo que de los últimos 5 años, y son más de 60 menores asesinados en los últimos 5 años en Puerto Rico. Es una cifra que yo la considero espantosa realmente, muy, muy triste. Y para estar claro, estamos hablando de asesinatos. Estamos hablando de asesinatos. En esa cifra, aquí podrían haber casos de
niños que murieron bajo el cuidado de un padre que posiblemente no se clasificaron como asesinato y no caerían en esta estadística. Niños que murieron a manos de sus padres, tú dices. O bajo el cuidado de sus padres en situaciones sospechosas, pero no se clasificó como un asesinato. Si no hay una clasificación de asesinato, no estaba en esa lista. No está. Y en esa lista. Y te pregunto, ¿hay algún elemento o elementos que tú puedas identificar en común en estos 11 casos de este año, 60 de los últimos 5? Bueno, en los 11 casos de este año, Armando, a mí me llamó mucho la atención que todos son pobres. No hay ni uno ni siquiera de clase media, mucho menos de clase alta. ¿Por qué ocurre esto? Pues eso puede ser objeto de un análisis larguísimo y complejísimo. Tiene que ser objeto de un análisis larguísimo y complejísimo, pero podemos empezar planteándonos que la pobreza establece o la pobreza causa unas condiciones de vida, uno envuelve a los niños en unos entornos que los hace más vulnerables que los niños de otras clases sociales. Un niño pobre en una situación de estrés tóxico, como le llaman los psicólogos, que son esas situaciones de violencia, de estrechez, de marginalidad, de uso de drogas, etcétera. No es lo mismo un niño puesto en esa situación en un entorno pobre que un niño puesto en esa misma situación, que los hay en un entorno de clase media o de clase alta, que se cuenta con unos recursos para manejar esas situaciones de otra manera. En Puerto Rico, los niños pobres, básicamente, como tú sabes, están abandonados en escuelas muy malas, en escuelas que no responden a las necesidades de este tiempo. El acceso a los servicios de salud es difícil, especialmente si se trata de servicios de salud mental, que muchas de estas situaciones emanan de situaciones de salud mental. O sea, la pobreza establece unas condiciones de vulnerabilidad, establece unas condiciones que hacen a los niños más vulnerables, a los niños pobres más vulnerables que los niños de otras clases sociales. Eso es lo primero que a mí me llama la atención, que me llamó la atención de ese dato de los 11 niños muertos este año. ¿Hay algo que se pueda hacer con los expertos que tú has consultado? ¿Hay algo que se pueda hacer? Y sé que quizás la contestación es muy sencilla, bueno, atacar la pobreza, pero la pobreza no se atiende, no se erradica de un día para otro. Tú sabes si es que se logra en algún momento. Dentro de ese contexto, ¿hay algo que se pueda hacer? Bueno, como tú sabes, Armando, una cosa siempre se puede vincular con la otra. Aumentando el salario mínimo es un paso importante para empezar a trabajar con este problema. Aumentándolo a niveles que la gente no sea pobre trabajando. Esa es una estrategia inmediata. Por supuesto, es no es tan simple como tú decir, el que gana 7.25 la hora, mañana gana 14 pesos o 15 pesos y dejó de ser un maltratante de niños. Obviamente claro. No es tan sencillo. Pero pues sabemos que la pobreza cuando las personas están en la clase media o en la clase alta tienen acceso a unos servicios de salud, incluso recreación, viajes, cultura, tecnología, etcétera, una serie de elementos que hacen a las personas menos vulnerables. Es la pobreza, Armando, al final del día es la pobreza y Puerto Rico, a pesar de esta larga relación con Estados Unidos, de toda esta lluvia de fondos federales todos estos años, de todo lo que nos preciamos de ser, entre comillas, mejores que nuestros vecinos y todo eso, seguimos siendo un país fundamentalmente pobre. La mitad de la población de Puerto Rico es pobre. Y eso causa situaciones como esta de violencia. No olvidemos, por ejemplo, que de esos 11 menores muertos, son como 6 o 7 son adolescentes que estaban metidos en el mundo de la droga. Ahí quería llegar, Benjamín. Tú usaste una palabra, dijiste que una persona que de pronto esté ganando 7.25 y mañana le suban el salario a 14, no necesariamente por ese único factor va a dejar de ser maltratante. Hay un factor común aquí en estos 11 casos de maltrato en el hogar, y ¿cómo definimos ese maltrato? Bueno, hay diferentes ¿cómo se llama? Categorías de maltrato. Sí. Desde el maltrato más simple, que no deja de ser maltrato, que es el maltrato por negligencia, el nene que se enferma y no lo llevan al médico. El abandono.
perdón, el nene que no lo llevan a la escuela, el nene que no lo alimentan bien, que no le dan sus 3 comidas al día, hasta cosas más serias como el maltrato físico en forma de golpiza o el maltrato de abuso sexual, que es de los más terribles y de los más que tiene efectos a través de toda la vida. O sea, hay diferentes maneras de maltratar a un niño. Y estos niños que han muerto, por ejemplo, los adolescentes que han muerto en situaciones de narcotráfico, ¿también tenían rasgos de maltrato antes de quizás haberse insertado en ese mundo? Yo no conozco todos los casos. Yo sé que todos vienen de entornos de pobreza y de violencia. Ahora, yo miré con detenimiento uno de esos adolescentes muertos en situaciones de violencia callejera, digamos. Este es el muchacho que fue asesinado en Llorén Torres. El muchacho que fue asesinado en Llorén Torres se llamaba Diomar Tolentino y es un muchacho que, si te cuento su vida bien a grandes rasgos, su papá lo asesinaron antes de morir, su mamá ha sido arrestada 9 veces, sus tíos han estado presos por narcotráfico, sus tíos han estado acusados por asesinato, el hermano con el que andaba el día que lo mataron está esperando juicio por asesinato. Me cuentan gente que los conoce, que conoce a la familia, que por generaciones el crimen ha sido el principal modo de vida de su familia. O sea, es un niño que nació en un ambiente en el que tenía que ser un superhéroe para poder superarlo. Y estaba pues en ese ambiente desde que nació, así se crió, y así llegó, así agotó su vida a los tristes y tiernos 14 años. Y yo estoy seguro, Armando, que si uno mira uno por uno la vida de esos 6 o 7 niños o menores de 14, 15, 16, 17 años que murieron violentamente, va a encontrar situaciones similares, porque hay muchísimas, en nuestra sociedad está muy extendido el crimen como modo de vida, el narcotráfico como modo de vida, y eso pues impacta a todo el entorno de las personas que están en ese mundo, no solamente a los adultos. Y hay algo, o sea, y tengo que volver a esta pregunta porque es que no podemos aceptar como sociedad que esto siga pasando y lamentablemente es probable que siga pasando. Pero hay algo que pueda hacer el Estado. No sé si incluso me equivoco al plantear que hay una solución desde el Estado, desde el Departamento de la Familia, desde Justicia. Si se hubiese removido a este niño de ese entorno, hubiese habido razón para remover a ese niño de ese entorno. El mero hecho de que tú seas una persona con un récord criminal no implica que tú no seas necesariamente apto para ser padre. Por tanto, ¿había alguna intervención en esta vida? De nuevo, poniendo a un lado el tema de, obviamente, pues crear una economía más solidaria, más equitativa. Poniendo eso a un lado, ¿había algo que el Estado podía haber hecho? Bueno, en el caso del niño Diomar Tolentino, en el 2013, hace 8 años de eso, él tendría hace 8 años, 6 años, hubo una querella de maltrato. Supuestamente se investigó y no se encontró nada y ahí quedó. Obviamente, cuando tú miras después, con el paso del tiempo, las circunstancias en que se crió ese niño, el ambiente en el que estaba, pues obviamente tú sabes que investigó no encontró la verdad. Porque incluso no tiene, si tú encuentras que el niño vive en la misma casa que un prófugo, como fue una de las cosas que me contaron a mí, que una vez fueron a arrestar un prófugo y lo encontraron en la sala del apartamento jugando PlayStation con este niño. Si tú vives en la misma casa de un prófugo, si tú en tu investigación tú descubres que la mamá es esto, que el tío es aquello, que en donde él vive pasa tal cosa, pues, bueno, hay razones suficientes, no necesariamente para quitarle ese niño a la mamá, que no siempre tiene que ser la solución, y es tristemente la solución a la que se acude demasiado a menudo en el Departamento de la Familia, pero tú puedes darle unos servicios especiales a la mamá, al niño, y hacerlos, tratar de hacer al niño inmune a ese ambiente. Yo mira, te voy a contar otra cosa, Armando. Un par de semanas después de ese artículo del niño Diomar Tolentino, conmigo se comunicó el ex baloncelista Puruco Latimer. Y yo le hice un reportaje a Puruco Latimer, y Puruco Latimer se crió en un ambiente como esos. A él lo salvó el baloncesto. El baloncesto lo sacó del mundo del crimen, le enseñó que había otra manera de ver la vida. Y él está, a su vez, con sus escasos medios, tratando de hacer lo mismo con otros niños del residencial de Llorén Torres. En el momento en que yo hablé con él y le hice el reportaje, no tenía absolutamente ningún apoyo de ninguna entidad gubernamental. Estaba haciendo eso a pulmón por su cuenta.
cuando salió el reportaje, como suele pasar, pues se comunicaron de aquí, de allá, etcétera, y entiendo que estaba trabajando unos acuerdos para seguir trabajando con estos niños con el apoyo de alguna entidad gubernamental. Pero, como pudiste ver, estaba solo a pulmón tratando de hacer esto sin apoyo gubernamental. En prácticamente, Armando, todas las comunidades en Puerto Rico hay organizaciones trabajando, tratando de ayudar a los niños que están en situaciones de riesgo, que están en situaciones vulnerables, en ambientes peligrosos. El gobierno debe saber identificar esas organizaciones y darles el apoyo que necesitan para que sigan sacando y salvando vidas, sacándolos de estos ambientes y haciendo ciudadanos de bien. Sí, o sea, evitar siempre la intervención gubernamental, sino reconocer que hay entidades que están haciendo el trabajo y que posiblemente la solución más efectiva y expedita también para el gobierno sea el apoyo a esas entidades. Bueno, Benjamín. Eso, perdóname, repito, eso antes de que arreglen de una vez y por todas el tema de las escuelas, que tú sabes que está tan terrible, pues en algún momento tendremos escuelas que transformen a esos niños en ciudadanos de bien. Mientras pasa eso, pues mira, mano, hay organizaciones metiendo mano en las comunidades. El tema de las escuelas, y qué bueno que lo hayas traído, Benjamín, el tema de las escuelas realmente para mí es una tragedia. Y tengo que insistir en esto, que lo he dicho en innumerables ocasiones en este programa. Qué triste que tengamos manifestaciones para protestar contra la perspectiva de género en las escuelas, en lugar de una manifestación para protestar por la columna corta, por la desatención a los 30,000 estudiantes que no pasaron de grado y no sabemos todavía si pasaron de grado con el verano para remediar esas deficiencias académicas, con todas las cosas que pasan, con los 36 millones para los purificadores de aire en el Departamento de Educación, que al final del día no hicieron falta, y de nuevo la desatención a esos planteles escolares que realmente no son sitios aptos para la educación de nuestras futuras generaciones. Mira, Armando, en Puerto Rico casi no hay niños, o no hay niños, diría yo, que no vayan a la escuela. O sea, todos están en la escuela, por lo menos en la elemental. Ya en la intermedia y superior es que empieza el problema de deserción, pero en la elemental están prácticamente todos los niños. Los tenemos ahí todos los días, bajo el control del Estado, mientras son educados. Podemos transformarlos, podemos enseñarles a ver otra manera de ver la vida, podemos salvarlos de su propio entorno, en algunos casos, tristemente hay que decirlo así, salvarlos de su propia familia. Los tenemos ahí y los dejamos ir. Todos esos niños, adolescentes que matan gente en la calle en asalto, que trafican drogas, niños menores y adultos que trafican drogas, todos estuvieron en la escuela. A todos tuvimos la oportunidad de transformarlo y lamentablemente fallamos con muchísimo. Benjamín, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Siempre a la orden, Armando. El amigo Benjamín Torrecotay del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está con nosotros en línea telefónica el amigo Manuel Minero, presidente de la Asociación de Amigos del Fortín de San Jerónimo. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí en el Fortín. Qué bueno. Manuel, te llamaba y decidimos hacer esta entrevista porque, y esto es me tomo un turno de privilegio personal aquí. Hace poco yo estaba recogiendo a mi hija, yo recojo a mi hija de su colegio caminando y bueno, cuando veníamos de regreso a casa, pasamos por el Fortín San Jerónimo, ahí en la punta de la isleta del Viejo San Juan, y vimos que estaba abierto una tarde en semana. Entramos, estabas tú ahí, y la verdad que el Fortín, que por mucho tiempo me parece, y tú nos puedes dar la historia, me parece que estuvo abandonado, ha recuperado gran parte de su majestuosidad, de su historicidad con el trabajo de este grupo de voluntarios que tú presides. Y por eso decidí, bueno, pues vamos a hablar un poco de estas cosas que están pasando, que son tan positivas también en nuestro país. Manuel, cuéntanos un poquito sobre la historia del Fortín y cómo llega este grupo a esencialmente administrar la instalación.
Bueno, Armando, lo primero, agradeceros la invitación a participar en vuestro programa. Para nosotros es un honor poder hablar para sus oyentes y comentaros eso, que realmente el Fortín de San Jerónimo, después del cierre del Museo Militar y Naval que realizó aquí el Ricardo Alegría, don Ricardo Alegría, pues pasó, digamos, unos años, unas décadas, pues de poca presencia de visitantes, ¿no? Por lo menos poco constante. En los últimos años sí que gracias al trabajo del arqueólogo subacuático Juan Vera, ¿no?, que está asociado al ICP, que es el custodio de este monumento, pues se podían realizar visitas contactándolo y él realizaba las visitas y tal, ¿no?, que eran visitas escolares y todo eso. Nosotros lo que hemos hecho como amigos del Fortín de San Jerónimo fue, por un principio, desde el 2018, trabajar a las órdenes de este arqueólogo para voluntariamente pues ir avanzando en el mantenimiento y posteriormente en la apertura y divulgación. Hoy día estamos abiertos de lunes a sábado de 9 a 2. Siempre vamos estudiando nuevos horarios y tal que sean más eficientes, puesto que trabajamos sobre todo gracias a los donativos de los visitantes y queremos ser lo más eficientes posible, porque claro, nosotros somos voluntarios los que venimos aquí los viernes a mantenerlo, pero en la apertura hay personas como Axelice, que es egresada de la Universidad de Carolina de Turismo, y bueno, pues es su trabajo, ¿no?, abrir al público, claro. Sí, en aquel momento cuando visité en la tarde, creo que era algo que estaban probando, ver si había receptividad a esa apertura en la tarde, ¿no? Así es, sí. La verdad que sabes que estamos en un contexto que con muchas condicionantes exteriores y cambia muchísimo, o sea que hay que estar atentos. Te pregunto, Manuel, ¿qué tipos de actividades se están realizando ahí? Sé que, por ejemplo, mañana tienen una actividad donde van a haber unos recreadores de eventos históricos. Yo ocasionalmente, yo vivo en un lugar donde incluso tengo vista del Fortín y ocasionalmente oigo los cañonazos y de pronto digo, bueno, nos estarán invadiendo aquí, ¿qué está pasando? Son solo prácticas, no, en serio. La realidad es que por lo menos un fin de semana al mes intentamos hacer los recorridos educativos. De momento hemos sido bastante constantes. Gracias al grupo de recreadores de la historia de Puerto Rico, tenemos la fortuna, por ejemplo, mañana hacemos un recorrido nocturno que empieza a las 7 de la tarde, aún hay plazas y aquellos interesados pueden hacer su reserva a través del Facebook y las redes sociales de Amigos del Fortín de San Jerónimo. Y entonces, realmente, por ejemplo, el recorrido de mañana se trata del ataque, o hablamos sobre el ataque de 1625, el ataque holandés, que siempre relacionamos con una degustación, en este caso vino de Jerez, y también una degustación de paella, incluso al final se sirve también whisky envejecido en barrica de vino de Jerez, y le damos la importancia a ese aspecto del vino de Jerez porque fue clave también en esa batalla de 1625 contra los holandeses. Son secretos y curiosidades que compartimos con los visitantes que se acercan aquí al Fortín, claro. Te pregunto, Manuel, el evento histórico quizás más sonado de la historia del Fortín, creo que fue el ataque del 1797, ¿no? Sin duda, Armando. Hay que tener en cuenta que como vemos hoy el Fortín, prácticamente es como fue construido en 1791. Realmente la primera batería del Boquerón, que es como se llama esta entrada, ¿no? Sabes que la bahía de San Juan tiene dos bocas principales, una boca que defiende el Morro y el Cañuelo, el San Juan de la Cruz, que es la entrada principal, y una boca secundaria, una boca pequeña o boquerón, que es la que defiende el San Jerónimo. Aquí la primera batería data de 1532, pero esa batería se va baluartando, se va fortaleciendo y a mediados del siglo XVII se forma el primer bastión, Fortín del Boquerón. Posteriormente ya en el XVIII había un Fortín diferente al que es hoy y ya en 1791 se empieza a construir el Fortín tal y como se ve hoy. Se concluye en 1796 y un año más tarde llegan los británicos, ponen un total de casi 8.000 tropas en Santurce y se enfrenta a la primera línea de batalla, que estaba enfrentándose al San Antonio, el Fortín de San Antonio, y al puente fortificado de San Antonio y al Fortín de San Jerónimo. Aquí fue donde se libró esa batalla, por lo menos el frente principal. Hubo otros frentes, como el del Roble, cerca de lo que es Río Piedra, el cruce del Martín Peña, otro frente en la retaguardia, cerca de Piñones, donde los negros libres liberaron una guerra de guerrilla muy importante y trascendental para esta batalla.
Y la realidad es que este fortín fue prácticamente reducido a la mitad de lo que era hoy en esa batalla. Sus murallas sufrieron mucho en 1797 por los cañonazos británicos, pero aguantaron el embiste. Los defensores de puertorriqueños, digamos que no cesaron en su defensa y ganaron la batalla, por supuesto, la de 1797, y después se reconstruye el fuerte en 1799. Ignacio Mascaró, el ingeniero de Arenys de Mar, de un pueblo de Cataluña, en España, es el que reconstruye el fuerte en 1799 hasta 1802 prácticamente. Sí. Manuel, dinos de nuevo el horario en que las personas pueden visitar el fuerte, no en uno de los recorridos que se organizan, sino cuando está abierto el fortín. Y dinos qué pueden ver, qué pueden visitar. Yo creo que muchos estamos conscientes de lo que se puede ver y visitar en, digamos, El Morro, en San Cristóbal. Me sospecho que muchas menos personas han visitado el fortín, pero en mi visita tengo que decirte, me gustó primero un lugar más pequeño, naturalmente, más íntimo, pero siento que hay hasta una conexión quizás un poquito más directa con la historia, precisamente por esa intimidad que uno siente ahí. Explícanos qué puede ver la persona que va y visita el fortín. Realmente el fortín siempre sorprende, porque cuando lo ves desde fuera, muchos paseamos y cruzamos el Puente de los Hermanos y lo vemos ahí casi a la sombra de Hilton, ¿no? De Caribe Hilton, y sorprende porque aunque parezca pequeña, en el interior guarda una sala que tiene su historia y la presentamos, y también el exterior presenta un entorno natural incomparable. O sea, tanto la vista a la laguna con el mar es impresionante. La realidad es que los visitantes se pueden acercar semanalmente de lunes a sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es un horario en el que estamos trabajando para ampliarlo en todo lo posible. Y la persona que entra en su interior puede visitar las diferentes salas acondicionadas, pues la cocina, la sala de armas, donde tenemos unas exposiciones, la sala de oficiales, la capilla, la fragua, que de hecho la fragua es funcional. Estamos trabajando gracias a Jules, el herrero que se cruzó en nuestro camino, herrero y arquitecto, está trabajando para forjar aquí en la misma fragua de San Jerónimo los cerrojos que cierran las puertas. O sea, que es algo espectacular y muy recomendable. Esas serían las visitas. Es una visita abierta por donativo. Un donativo sugerido de $5, pero bueno, cada persona pues da lo que puede, lo que quiere. Y sería de 9 a 2 de lunes a sábado. Y los recorridos educativos normalmente son los fines de semana y bajo reserva. Y las reservas se pueden hacer a través de las redes sociales de Amigos de Fortín de San Jerónimo. Bueno, Manuel, te agradezco mucho el trabajo que están haciendo tú y todos los demás voluntarios. ¿Cuántos voluntarios son, de paso? Pues mira, normalmente mínimo somos como unos 6, pero a veces muchas veces sumamos como 15, 20 personas. ¿Sí? Excelente. Y me imagino que además de aportaciones económicas, también personas que quieran ofrecerse para ser voluntarios también estarían bienvenidos, ¿no? Por supuesto que sí, porque además nuestro trabajo, viendo el éxito que cumplimos aquí en el Fortín de poderlo mantener abierto al público y tal, saltamos y empezamos a trabajar también en el Polvorín de San Jerónimo, que está aquí en un parque cercano, y también pues nos empleamos para trabajar voluntariamente en ambos lados, y siempre las manos son bienvenidas. Incluso muchas veces aportaciones de objetos, incluso nosotros también hacemos aportaciones a otras entidades y tal, o sea que es, digamos, un trabajo de comunidad. ¿Sí? Bueno, Manuel, muchísimas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Muchísimas gracias, Armando, y os esperamos pronto a vuestros oyentes y a tu familia, claro. Un abrazo. Manuel Minero, presidente de la Asociación de Amigos del Fortín San Jerónimo. Vamos a la pausa. Regresamos con Marisol Feliciano, coordinadora de programas de la Fundación Sila María Calderón, para hablar sobre sus programas de adiestramiento y capacitación empresarial. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está no en línea telefónica, está vía Skype con nosotros la amiga Marisol Feliciano, coordinadora de programas de la Fundación Sila María Calderón. Hola Marisol, ¿cómo estás? Sí, muy bien. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por estar disponible para nosotros.
Marisol, nosotros en Sobre la Mesa tenemos una colaboración con la Fundación Sila María Calderón que ya lleva varios meses y un viernes sí, un viernes no, traemos empresarias exitosas, empresarias que han atravesado los programas de desarrollo y capacitación empresarial de la Fundación. Te tengo que confesar que la última empresaria que estuvo aquí con nosotros, la dueña de Coquedama Collection, ya yo le he comprado bastante coquedamas para casa. Coquedama, ustedes recordarán, es este estilo de presentar flores y otros tipos de matas en una bola de musgo, que es un estilo japonés, y fue una de las empresarias que se desarrolló a través de los programas de la Fundación. Sé que tienen varios otros programas y por eso esta semana quisimos enfocarnos en tratar de atraer nuevas empresarias a los programas de la Fundación. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son esos programas que ahora se están abriendo a convocatoria? Ahora mismo pues tenemos el programa de formación empresarial para la mujer y vamos a ofrecer el programa de adultos mayores, que es para tanto mujeres y hombres de 50 años en adelante, que desean desarrollar una idea de negocio o fortalecer un negocio que ya está funcionando. ¿Y todavía están abiertas esas convocatorias para participar? Bueno, ya estamos en las postrimerías, ya estamos cerrando la convocatoria. Hemos recibido un sinnúmero de solicitudes y ya estamos cerrados para esas convocatorias. Pero sí entiendo que tienen un evento también, el evento virtual Nuevo Mundo Empresarial, que se va a estar celebrando la semana que viene. Correcto. El Nuevo Mundo Empresarial se llevará a cabo de forma virtual el próximo jueves 26 de noviembre de 8:30 a 12:30 de la tarde. 26 de agosto. 26 de agosto, correcto. ¿Y de qué trata el proyecto? Bueno, la cumbre, ¿verdad? Por decirlo así, el evento más importante del programa queremos darle las herramientas, ¿verdad? El objetivo del Nuevo Mundo Empresarial es poderle dar las herramientas y las estrategias a estos negocios que han sido impactados por la pandemia del COVID para que puedan manejar sus negocios en este nuevo mundo. Sabemos que la manera de hacer negocios ha cambiado luego de la pandemia y queremos, ¿verdad?, darle esas herramientas y estrategias para que puedan fortalecer y seguir prosperando sus negocios. ¿Qué tipos de cambios van a estar promoviendo o explicando? Y sí, muchas cosas han cambiado. El tema, por ejemplo, de la entrega al hogar y de la virtualización, digamos, de las empresas. Hoy por hoy, pues ya no hace falta necesariamente tener un local, ¿verdad? Tener un alquiler, tener ese gasto. Eso implica, claro, unas adaptaciones importantes, eso implica el uso de unas tecnologías que a veces las personas no tienen el conocimiento, tienen un poquito de temor. Pero yo creo que del lado de los clientes ya el temor que había antes con poner una tarjeta de crédito en una página, con el comercio por internet, ya eso se ha perdido bastante, entonces hay una nueva oportunidad ahí. Sí, correcto. De hecho, nosotros lo que queremos es que ellos tengan un punto de encuentro con estos expertos, ¿verdad?, que han estado colaborando porque este evento es el resultado de nuestro programa de resiliencia pro empresarios, ¿verdad?, que fue diseñado para apoyar a los negocios que fueron impactados por la pandemia del COVID. Y pues por eso es que estamos realizando este evento, porque ya estos expertos han estado brindando consultoría gratuita a empresarios, dueños de pequeños negocios que han confrontado situaciones y los estamos preparando, los estamos apoyando. Así es que la cumbre es para que puedan
¿verdad?, compartir con estos expertos. Vamos a estar discutiendo una serie de temas tenemos nuestro recurso especializado en recursos humanos, ¿verdad?, donde estará reforzando el trabajo después del COVID-19. También va a hablar sobre la fuerza laboral y la contratación. También tenemos otro recurso que está especializado en continuidad de operaciones y planificación estratégica empresarial, donde se va a hablar de planificación estratégica y para la continuación de operaciones de la empresa. Otro recurso que va a estar hablando sobre planificación financiera, para reducir costos, aumentar ingresos y cómo conseguir o prepararse para un préstamo. Tenemos, ¿verdad?, según en la misma línea de lo que tú mencionaste, tenemos a otro recurso que está especializado en mercadeo digital y ¿verdad?, presenta las oportunidades que hay a través del mercadeo para los negocios. También tenemos otro que va a hablar sobre las ventas en línea y Shopify. Y también, ¿verdad?, por último, pero no menos importante, se va a estar tocando el tema emocional, que es tan y tan importante para los empresarios. Sabemos que los dueños de pequeños negocios pues llevan a cabo todas las actividades de su negocio y muchas veces esto es agotador y más ahora a través, ¿verdad?, con el impacto de la pandemia, pues es bien importante enfocarnos también en nuestra salud emocional para poder seguir adelante. Todo esto, de nuevo, va a ser el 26 de agosto. Para participar, ¿tiene la persona que ya haber participado de una de las actividades de la fundación o esto está abierto a todo el público? Sí, está abierto al público, ¿verdad? Deben visitar nuestra página web www.centroempresarialparalamujer.org. Si no han participado del programa anteriormente, deben de crear una cuenta y deben de solicitar la matrícula para participar en el evento virtual Nuevo Mundo Empresarial. ¿Y es gratuito el evento? Sí, el evento es gratuito, así como el programa como tal, que se mantiene ofreciendo consultorías y talleres. Y lo mejor de este programa también es que los talleres están grabados en la página y las personas que se registren no solamente podrán tener acceso a nuestro evento, sino que también, ¿verdad?, pueden tener acceso a otros talleres que ya tenemos grabados, ¿verdad? Y también pudieran participar de las consultorías que tenemos con estos expertos. Yo creo que nada más la parte de Shopify vale la pena. Yo he corrido y corro algunas tiendas en Shopify y aunque es una plataforma relativamente sencilla, siempre hay sus cosas y obviamente en la medida en que alguien lo vaya orientando a uno sobre las ventajas y sobre las mejores prácticas, ¿verdad?, la mejor implementación de esa plataforma, yo creo que es muy útil para los empresarios y las empresarias. Por último, repíteme, Marisol, la dirección en la web para registrarse. Sí, es www.centroempresarialparalamujer.org. Que org es .org. ORG, correcto. O también se pueden comunicar si tienen alguna situación al 787-805-4500. 787-805-4500 para más información. Perfecto. Marisol, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Un placer. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez y Dígame la Verdad aquí en Sobre la Mesa, en Radio Isla, debo decir, 1320.